Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Es un gusto nuevamente poder estar con ustedes en la EcoParty. Desde la parte de Ingeniería Social, hoy vamos a hablar sobre estenografía y CTF. Vamos a ver cada uno de estos conceptos, lo que es la estenografía, vamos a ver retos, vamos a ver cómo resolverlos, va a haber un GitHub donde se encuentra justamente todo este tipo de retos que podemos bajar y empezar a trabajar. Bueno, mi nombre es Marcos Pablo Russo, soy profesor de la Cátedra de Arquitectura y Sistemas Operativos en la UTN-FRA de Avellaneda. Investigador, autodidacta, auditor de sistemas, administrador dentro de lo que es el ambiente GNU Linux, profesor de informática forense, perito en informática, pentesting, manejo de contenedores a través de la aplicación del servicio de Docker, integrante del grupo GIS de Investigación e Ingeniería Social. Bueno, como bien dijimos, vamos a ver primero como agenda, vamos a tener lo que son los conceptos, el GitHub donde se encuentran todos los retos que vamos a ir viendo, cómo a través de la antigüedad y en la era actual utiliza tecnología, vamos a ver cómo dijimos todos estos retos y qué herramientas vamos a utilizar para los mismos. Primero y principal vamos a tener que ver los conceptos, lo que es la tecnografía en sí, que bien es el arte de ocultar la información en la cual puede ocultarse un mensaje, es decir, qué medio vamos a utilizar para ocultar esta información, ya sea a través de distintos medios, videos, videos, de imágenes, de documentos, de archivos de sonido, ¿sí? Por un lado tenemos lo que es viene el griego, lo que es la palabra estecno, que significa cubierto, oculto, y grafo significa justamente el mensaje dónde va a ser ocultado. Por otro lado tenemos lo que es el estecnoanálisis, que es justamente la disciplina que se dedica a estudiar la detección de los mensajes ocultos, dado obviamente por la estenografía. Como bien dijimos, podemos tenerlos por distintos medios digitales. Entonces, ¿qué dijimos? Que, en resumen, que vamos a tener objetos en los cuales vamos a tener cierta información guardada o cierta información oculta que no va a ser una forma visible ante cualquier persona y vamos a tener que utilizar ciertas herramientas para investigarla. Una de las formas que se utiliza esta tecnología es a través del LSB, justamente es el píxel menos significativo, es el que está justamente hacia la derecha. Y esto ante los ojos de las personas no es fácil de detectar. Es decir, yo puedo tener, como se dice acá, se ve acá, un color amarillo y puedo ir cambiando esa tonalidad sin que se fuera muy visible ante los ojos del ser humano. Entonces, a través de esos colores que voy variando, voy subiendo, voy bajando la tonalidad, puedo ir ocultando información. Por lo general se utilizan imágenes BMP, ya que contiene colores de 24 bits y que son imágenes no comprimidas. Como vemos acá, voy a ir modificando cada uno de estos bits, el último byte menos significativo, y a través de eso voy armando, a través de estos bits, distintas palabras, que después vamos a ver que en uno de los restos vamos a ver cómo se trabaja con respecto a esto. Como en la antigüedad, en la parte en Grecia, ¿sí? La forma de utilizar estenografía era justamente raparle cuero cabelludo a la persona, justamente tatuar el mensaje, esperar que vuelva a crecer el cabello y directamente lo enviaban al lugar correspondiente. La única, cuando llegaba al lugar, lo que hacían nuevamente era, digamos, rapar el pelo, sacarle todo el pelo, y ahí obtenían justamente el mensaje. Otra de las formas del Imperio Romano, lo que se utilizaba era, teníamos estos tablones, ¿sí? En el cual tenía cera, pero abajo de estos tablones se guarda el mensaje. Y a través de la cera se escribía un mensaje X determinado, que no tenía nada que ver con la información que cuando llegaba a destino, esto se, digamos, se derretía y ahí obtenía el mensaje que estaba justamente en los tablones de madera. Otra forma era escribir un mensaje y a través de una grilla en la cual se iba recortando era
poner esta grilla sobre los mensajes y justamente verificar cuál era la información que iba uniendo cada una de las letras. Otra es atrás de la tinta invisible, mediante la fábrica con vinagre, zumo de limón, leche, etcétera. A un simple papel no se veía nada, pero al justamente ponerle una forma determinada, podíamos llegar a ver esta información. En la Segunda Guerra, a través de justamente distintos códigos que se pasaban por transmisión, ¿sí? O distintos fragmentos o palabras de un texto determinado. Otra que revolucionó mucho fue en la Segunda Guerra el micropunto, que a través de un micropunto, que era un punto que no decía a nada a la vista de nadie, pero que si observábamos esa información, ¿sí? Algo muy grande como para poder llegar a ver esta información, ocultada un texto o un secreto determinado. En la actualidad, eh, al encontrar justamente a Bin Laden, se comentó y se decía que tenía muchos videos de pornografía, muchas fotos, pero atrás de esos videos y esas fotos se ocultaba otro tipo de información. En la actualidad también es utilizado para ocultar información en la cual es transmitida malware. A la medida que ejecutamos una aplicación o ejecutamos algo, se transmite en forma codificada el malware, se descodifica y se ejecuta. De esta forma mantiene el control de nuestro equipo. Acá dejo justamente el archivo de GitHub, justamente donde está toda la información con respecto a todos los retos que vamos a ir viendo. Como podemos ver, dentro de este GitHub tenemos cada uno de los retos que vamos a ir viendo con sus respectivas imágenes, con sus respectivos programas, con su información como para poder trabajarlo. Bien, y acá empezamos justamente a ver el tema de los retos. El primer reto, vamos a encontrar una imagen en la cual vemos que tiene ciertos colores, pero que, digamos, la parte de la cabeza está como desfasado, ¿sí? Aquello no recuerda, o menos que lo hayan visto, War Game fue una de las primeras películas en el año 80 donde justamente este chico entraba a la escuela a modificar sus contraseñas, después entró a una planilla de juegos y empezó a jugar y donde se termina armando una guerra mundial. Bueno, lo primero que vamos a hacer, vamos a traer dos imágenes en un formato JPG, en otro formato PNG, a través de un examinador de hexadecimal. Vamos a buscar las palabras CTF y forense y lo que tenemos que hacer es borrar justamente estas palabras y esta forma de la imagen rota que teníamos, vamos a ver que ya se ve en forma normal y aparte también cambia el color. Una de las cosas que se puede utilizar HXD, vamos a buscar y acá encontramos por ejemplo la palabra forense y lo que hacemos es borrar justamente esa palabra. Con eso es un reto bastante sencillo donde tenemos que a través de una aplicación de lectura en hexadecimal buscar ese contenido de palabras. En el próximo reto lo que vamos a tener es obtener archivos a través de una imagen. Para esto vamos a bajar la imagen of.jpg, el reto 1, donde vamos a estar dentro de GitHub. Vamos a verificar qué archivo lo compone y extraerlos. En este caso, en GNU Linux vamos a utilizar la herramienta WinBulk o la de Kali Linux que ya la trae. A través de esta herramienta lo que hacemos es pasarle una imagen y ver qué otro archivo la compone, o ver realmente si hay otro archivo escondido dentro de esa imagen. En este caso, podemos ver que tenemos un archivo zipeado, ¿sí? Contiene un archivo MP3. Al hacer la extracción de esta de JPG, vamos a poder encontrar, como bien dijimos, una imagen, un archivo MP3 y un archivo zip.
agarramos, verificamos qué información tiene ese archivo zip, ¿sí? Verificamos que no hay error, ¿sí? Y el archivo que contiene. Y con eso terminamos el reto 1. Esa herramienta la vamos a utilizar muchísimo en distintos retos que nos permite extraer o ver más allá de lo que contiene el archivo, sino que tendríamos que hacer en forma hexadecimal a través de lo que es los encabezados y los finales de cada archivo, de cada contenido, ver a qué corresponde. En el próximo también vamos a obtener y decodificar el mensaje que contiene una imagen. ¿Sí? Nosotros vamos a tener la siguiente imagen, el reto 2. Vamos a extraer el mensaje y decodificarlo. Para eso vamos a tener que ir al final del archivo. Una vez que tenemos el final del archivo, como vemos acá, tenemos valor en base 64. Vamos a la página de base 64 de code.org y le pasamos justamente este string, este contenido. O a través de la consola Linux directamente hacemos un eco de ese contenido py base 64-d para que justamente decodifique. Y ahí obtenemos justamente nuestra flag, CTF Forensics. En el caso de reto 3, vamos a obtener un texto embebido en una imagen. Entonces, vamos a ver la siguiente imagen, que es paisaje de Argentina. Vamos a utilizar la herramienta StackHid, que es el que permite justamente extraer información o archivos ocultos que tenga una imagen. También la misma la podríamos utilizar como para ocultar información, en el cual vamos a mostrar una imagen, pero por debajo vamos a tener otro tipo de imagen o un archivo secreto, o una palabra o un archivo de texto que le podemos adherir. Entonces vamos a extract SF, donde vamos a pasar justamente la imagen JPG y justamente nos trae el contenido del archivo secreto.txt, donde hacemos una verificación, donde vemos el contenido de este archivo y vemos que dice bienvenido al ejemplo de texto con este. En el reto 4 vamos a tener también un texto embebido, un dato, texto, pero la diferencia que en esta vez vamos a tener una contraseña con respecto al archivo para extraer. Entonces, nuevamente, la misma imagen, nada más que con una clave, realizamos un cat o un string. El string lo que hace es poder mostrar el contenido del archivo en algo totalmente visible, algo que yo pueda leer, que se pueda ver. Una vez que hacemos un cat para ver ese contenido, a ver qué información o un string, utilizamos la herramienta nuevamente WinWalk. Una vez que vemos la información que otro archivo contiene, podemos hacer con EXIF Tools, ver si nos indica con qué programa guardó el contenido. O sea, el EXIF Tool, más allá de darnos información del metadato, como por ejemplo una imagen, qué geolocalización tiene, qué cámara se sacó, con qué información, también nos permite saber con qué programa fue guardado. Bueno, al hacer el EXIF Tool, vamos a ver una cadena en la cual fue agregada, el cual dice creado con este hit. Estos son información propia de los metadatos del archivo, pero atrás de esos metadatos también yo puedo agregar distintos contenidos, distintos valores o registros. Vamos a utilizar en GitHub este crack, que es el que me permite craquear esa información a través de un diccionario. O sea, yo voy a tener que tener un diccionario de texto con distintos tipos de claves. Lo puedo bajarme un diccionario o utilizar alguno propio de Kali Linux o generar el propio mío con distintos contraseñas o, digamos, password más utilizada. En este caso bastante sencillo. En este archivo de texto vamos a tener varias y en una de esas vamos a tener una que diga ABC1234. Cuando lo ejecuto va a empezar a cada línea de este diccionario a verificar contra
digamos, contra la extracción, contra el craqueo de este contenido y va a ir verificando una por una. Una vez que la encuentra, me va a decir cuál era la password. Y eso es el reto número 4. El próximo es esteganografía y descifrado. ¿Sí? En este caso vamos a tener una imagen. A través del archivo file, el ambiente GNU Linux, me va a permitir saber de qué se trata ese archivo. En el caso del ambiente Unix o GNU Linux, el tema de extensión no hace falta. Yo puedo tener un archivo que sea .jpg, .png, .pdf y por ahí termina siendo un MP3. Entonces no hace falta que me guíe por la extensión, sino el file lo que va a hacer es verificar el encabezado y el final del archivo y verificar qué metadatos utiliza. Y con eso, a través eh, de un archivo que contiene esa información, me va a decir, bueno, esto corresponde a tal tipo de archivo. Por ejemplo, en el caso de un JPG, empieza con FFD8 y al final termina con FFD9. Entonces, teniendo esos valores, verifica contra su archivo correspondiente encabezado y final, y ahí me va a sacar que eso por ahí es una imagen JPG, ¿sí? A través de esos valores. Nuevamente utilizamos este hit para verificar si hay algo escondido, WinWalk para verificar qué otro archivo se oculta, y el Sift Tool para verificar con qué programa o qué metadatos podemos llegar a obtener de esa imagen. Bajamos el archivo correspondiente, igual está dentro de lo que es los retos de GitHub. Vamos a tener este archivo, esta imagen. Vamos a hacer un file y podemos llegar a ver que justamente es una imagen JPG. Eso es lo que nos indica. Y digamos que es de 700 por 360. Bien, hasta ahí obtengo simplemente que es una imagen. Realizo un stick hid info para ver si hay algo oculto. Y veo que dice que es simplemente un JPG. ¿Sí? Este, que es lo único que puedo llegar a obtener. Utilizo WinWall y acá atrás de WinWall puedo ver que existe otros archivos, otra información. Que por ahí el file o algún otro no me lo podía llegar a verificar como un archivo raro. Hago "-c", justamente para hacer la extracción. Y en esa extracción voy a ver que me genera distintos archivos, ¿sí? Unos archivos RAR, dos imágenes y uno que es un .iso. Cuando yo hago justamente la extracción me va a generar un directorio llamado guión bajo el nombre de archivo .jpg.extract, ¿sí? Que es justamente este contenido. Fíjense que a través del comando file, a través de stickhid o alguna otra herramienta que utilice, no me va a dar ningún tipo de información que otro archivo este justamente contiene, sino a través de esta herramienta. Como dijimos, vemos que tenemos dos archivos JPG, dos archivos RAR y un archivo imagen ISO. ¿Sí? Entro a ese directorio donde tengo toda esta información, hago un file de reto.iso para ver si realmente es realmente una imagen ISO y obtengo que es una imagen RAR. Entonces, eh, existe también una URL en la cual podemos llevar los archivos y verificar ese tipo de imagen. Pero ya con esto sabemos de qué se trata, que realmente no es lo que dice ser. Como acá tengo información con los distintos tipos de archivos de encabezados. Y acá me dice el archivo RAR. ¿Sí? Cuando sube la imagen me dice que es un archivo RAR. Y me demuestra en forma hexadecimal y en forma string, de alguna forma, cuál es su contenido. Sabiendo que es un archivo RAR, le hago un RAR "-b" justamente para ver qué es lo que contiene y veo que contiene dos archivos, ¿sí? Dino y libro. Lo descomprimo y ahí obtengo justamente los archivos
indicados. Hago un file para ver si realmente estos archivos son JPG. Me dice que Dino es JPG, que el libro es un JPG. Verifico si tiene alguna información. Hago un stack info de Dino. Y voy a ver que Dino tiene a su vez un archivo adjunto que es flag.txt. Hago lo mismo del libro y del libro no obtengo nada. Ahora observamos que hago la extracción de dino.jpg y acá tengo justamente el archivo flag.txt. ¿Sí? Acá vemos con extract, hace justamente la extracción y "-sf", elegir el archivo. ¿Cuál es el archivo que le voy a mostrar, a pasar para que justamente haga la extracción? Hago el cat del archivo txt que obtuve. Veo que nuevamente termina siendo base 64. Lo puedo descodificar a través de hacer un eco o a través de la página base 64 del code. En este caso hago el eco, hago un py base 64 -d y ahí obtengo nuevamente un string, en el cual termina siendo este el resultado. A simple vista puedo imaginar que hay una rotación de caracteres, ¿sí? Es un texto visible, pero puedo llegar a indicarme que, bueno, justamente hay una rotación de letras. Esa rotación de letras se llama César, donde yo puedo tener distintos tipos de rotación, como root 13, donde la A se pasa 13 lugares para adelante y la Z termina 13 lugares para adelante, o sea, otro tipo de letra empezando de la A nuevamente. Puedo utilizar la siguiente página para decodificar esa información. Pego la información que obtuve, desencripto y obtuvimos buen trabajo, conseguiste una bandera que te falta. 2, busca un buen diccionario que no sea uno normal porque no te creas. ¿Sí? Simplemente obtuvimos esa información. Fíjense cómo pasamos de un archivo, a su vez el archivo contenía un archivo ISO que decía que era un ISO cuando era un RAR. Lo descomprimimos, obtuvimos una bandera. Esa bandera estaba en base 64, lo descodificamos, a su vez nos pasó otra cadena que estaba en root, lo volvimos a pasar esta vez por root 13 y obtuvimos realmente el mensaje. Con respecto a info, verifico su contenido y nos pide que ingresemos una password. Nuevamente bajo el crack, lo ejecuto, voy a utilizar en este caso el Kali Linux, que tiene ya uno que es rook-show.txt, en el cual está comprimida, la tengo que descomprimir. Y lo que hago a través de eso, utilizarlo como un diccionario y ejecutarlo sobre este libro.jpg. Lo ejecuto y tengo la contraseña que es redundancia. Tomo nuevamente esa información, vuelvo a extraer con stick hid, me va a pedir la contraseña, le agrego redundancia, ¿sí? Y ahí voy a tener un archivo txt. Hago un cat de ese contenido y acá, bueno, justamente tengo esa información. ¿Sí? Fin del reto 5. Fíjense que en este reto vimos mucho contenido de base 64, de root 13, de una contraseña que me pedía, la utilización de un diccionario, de distintas aplicaciones justamente para realizar esto, ¿sí? Hasta obtener el desafío, obtener las banderas. Acá están todas las URL que utilizamos, más allá que se vieron dentro de cada slide, cada una de estas utilidades. Está bueno siempre al final tener todas esas utilidades todas juntas. Este es muy interesante, es el tema justamente del LSB que habíamos hablado de un principio, donde obtenemos un texto a través de los distintos colores. Fíjense acá, no se nota la diferencia de color, pero como dijimos, uno puede bajar un bit, el menos significativo, y para atrás de los ojos del ser humano, esto no hay una nota de colores distintos.
¿sí? Que a diferencia puede haber entre estos, pero no mucho entre estos. Por ahí empieza un poco claro y se va yendo un poco más oscuro, pero dependiendo cómo lo veamos, no hay mucha diferencia. A través de esto, justamente se va a utilizar el programa GIMP, que puede ser tanto en el caso de ambiente GNU Linux o en el caso de Windows. Vamos a utilizar el programa barras y a través de esta herramienta vamos a ir viendo en cada color la parte justamente de los colores, pero en HTML. Tomamos los últimos 3 bits de cada color y lo convertimos a ASCII a través de esta página. Entonces, cada uno de estos colores vamos a obtenerlos, los valores correspondientes y, como dijimos, tomamos los últimos 3. Estos últimos 3, el código los pasamos a código ASCII y empezamos a obtener digamos, los resultados. ¿Sí? Que este termina siendo nuestra bandera atrás de los colores. Por eso le decía, a través del USB podemos tomar una imagen y tomar distintos puntos, modificarlos y generar una palabra o un texto secreto. ¿Sí? Y esta vez tenemos un reto forense. En este caso, tenemos nuevamente una imagen, hacemos un file, verificamos que es una imagen, hacemos un stick hid, a ver si contiene justamente algo oculto, hacemos una información, vemos que no hay nada, hacemos un walk nuevamente para ver si hay algo, no obtenemos nada, realmente más que el JPG. Y lo que hago es justamente realizar un string. De forma sencilla, el string, como bien dijimos, lo que nos hace es pasar todo lo que sea visible me lo va a mostrar a un string y acá en este momento justamente veo la bandera, ¿sí? En el cual obtenemos esta bandera. Bien. Después, a través de un archivo, tenemos un archivo PNG, dentro de estos retos también hay un archivo kill backup PNG, hacemos un file, vemos que es un archivo de datos, realizamos un stream para ver su contenido, como en el caso anterior, vemos en el cual tenemos un usuario, una password, ¿sí? Una conexión a través de Mac OS, ¿sí? Que es una conexión por medio de FTP. Como dijimos, hacemos un stream, buscamos si hay una bandera y justamente ahí obtenemos la bandera. Tenemos otro archivo llamado runme.dmp.xz, verificamos nuevamente a través del file y nos dice que es un archivo comprimido a través de XZ. Lo descomprimimos con un unxz y el nombre del archivo. Una vez que obtuvimos esa información, ejecutamos un file porque no sabemos de qué se trata. Vemos que dice un MIDAM, un crash, un reporte. Ahora realizamos un string y buscamos si hay una cadena CTF. Hacemos el string, buscamos ese CTF y justamente acá tenemos el contenido, la bandera correspondiente. ¿Sí? Bien. A través de ese código que obtuvimos, ¿sí? Lo descodificamos, base 64, ¿sí? Y obtenemos ya realmente nuestra información, nuestra bandera. ¿Sí? 64. Después tenemos un base 64, podemos hacer, fíjense que siempre los valores, digamos, todo lo que es base 64 termina con igual o doble igual al final. Este está al revés, así que lo que hacemos es un cut de este contenido, hacemos la reversa para que pegue la vuelta y al final sea igual o W, si se lee de acá para atrás. Digamos, de acá lo va poniendo al final.
Volvemos a decodificar, volvemos a hacer la reversa y vemos que obtenemos una dirección IP, en la cual hacemos un curl y accedemos a esa IP. Este es todo lo que es el reto 7. Y acá están las distintas URLs que estuvimos utilizando. En este caso tenemos un archivo de KeePass, una base de datos KeePass. KeePass es un excelente programa, es un administrador de contraseñas. Es decir, yo traje KeePass, que me puedo bajar tanto para sistemas Windows, sistema Linux o Android. Me va a permitir a mí poder generar una base de datos donde le voy a asignar una password y una vez que abro esa base de datos, obtener distintas URLs o distintas conexiones por medio de SSH o generar contraseñas y guardarlo todo dentro de una base de datos. Entonces, lo bueno de esto es que me puedo llevar la base de datos, Equipas también un programa totalmente portable, me lo puedo llevar en un pendrive, abrir el contenido de la base de datos y ahí tener todas las contraseñas de todos los servidores, en la cual podemos utilizar. Como dijimos, bueno, tenemos que tener un KeePass, generar una base de datos, ¿sí? Indicarle un passport y bueno, adentro un contenido de una URL o algún usuario o algo de mentira como para ver después de qué se trata, a ver qué es lo que podemos obtener. En este caso vamos a tener uno que dice database.kdbx, en el cual es justamente la base de datos generada para través de KeePass. Para este caso vamos a utilizar fuerza bruta, ¿sí? Atrás de Kali Linux, como bien dijimos, tenemos distintos diccionarios y aparte tenemos una herramienta como Hashcat o John the Ripper que me va a permitir poder desencriptar, pero a su vez John the Ripper me trae el programa KeePass 2 John, que es justamente el que vamos a utilizar para poder justamente abrir esta base de datos. La contraseña, a ver qué contraseña tiene esta base de datos para poder abrirla. Como dijimos, tenemos dentro de User Share Word List una que es rookshop.gz, en la cual vamos a poder descomprimir. Vamos a utilizar el programa KeePass Dojon. Le vamos a indicar la base de datos. Esto es lo que vamos a hacer. Vamos a generar un archivo hash. ¿Sí? Este va a ser nuestro contenido de hash. Tenemos la base de datos, KeePass, una serie de valores y después, bueno, la encriptación de la contraseña. ¿Sí? Vamos a ejecutar justamente a través de John. Le vamos a indicar eh, justamente nuestro diccionario que descomprimimos. Vamos a indicarle este hash que obtuvimos recién y después que nos muestre justamente cuál es la contraseña obtenida, que en este caso termina siendo 1, 2, 3, 4, 5. Obviamente, esto para contraseñas fáciles, visibles, en el sentido que son bastante sencillas, pero si utilizamos contraseñas muy complejas, y la verdad se nos va a complicar muchísimo. O tendremos que tener un diccionario muy grande para poder realizar este tipo de craqueo, ¿sí? De fuerza bruta. Tenemos el KeePass y el programa que utilizamos justamente para obtener información. Reto número 9. En este caso, bastante sencillo. Vamos a tener una imagen. Vamos a verificar el tamaño en píxel, tamaño del archivo, si se ve algo raro y qué tipo de archivo. En este caso, en Windows, vamos a ver el archivo por a través de las propiedades. Vemos que es un archivo JPG, pero siendo un JPG nos extraña muchísimo que ocupa 1,88 MB. Y vamos a la parte de detalle, vamos a ver que es una imagen de 640 por 640, o sea, recontra raro. Una imagen de 640 por 640 que ocupe 1,88 MB, la verdad es bastante raro. Como bien dijimos, es una imagen 640 por 640 y ocupa esta información. Entonces, ¿qué vamos a analizar? Si hacemos a través del archivo file, lo que vamos a ver que nos va a indicar que es una imagen JPG. Si hacemos a través de la herramienta WinWalk, vamos a ver que hay otro contenido donde vamos a tener archivos borrar. Al ejecutarlo,
hacemos la extracción, o mejor dicho, vemos que esta imagen es un archivo RAR, lo hacemos la extracción y vamos a ver el contenido. Dentro de esa extracción, otra vez nuevamente encontramos el contenido que hicimos y con eso terminamos ese reto. Este es bastante interesante porque nosotros lo que es en un archivo MP3 podemos deducir una imagen, ¿sí? En este caso es un archivo WAV. Vamos a ejecutar el programa QSSTB y el programa Apply. Este lo vamos a ejecutar para ir que vaya monitoreando. Y Apply lo que va a hacer es reproducir esta imagen, digamos, este sonido. ¿Sí? Bien. Una vez que lo ejecutamos, ¿sí? Vamos a trabajarlo y por otro lado, a medida que se va reproduciendo el sonido, va generando justamente la imagen. Fíjese cómo a través de un sonido, que existen distintas herramientas en las cuales vamos a poder poner información o una imagen dentro de una banda de sonido, a través de este programa podemos descodificar ese tipo de secreto o ese tipo de información que nosotros queremos transmitir. Reto de memoria. En este caso vamos a utilizar, es un reto forense, vamos a utilizar la herramienta Volatility. La herramienta Volatility lo que nos permite a nosotros, cuando uno realiza un dump de la memoria RAM, es decir, ver todos los procesos que se fueron ejecutando, toda la información que se fue ejecutando, qué proceso, al realizar un dump, qué proceso después del análisis forense, vemos que se ejecutaron, o sea, qué programas se ejecutaron, si hay un malware, qué conexiones de red hubo, si navegó por internet, qué páginas navegó, etc. Todo lo que nosotros fuimos ejecutando o que tengamos alguna contraseña tipo de hash, vamos a poder identificar. Lo primero que tenemos que saber, esta imagen, a qué sistema operativo justamente corresponde. Para eso le indicamos "-f" el nombre del archivo. Y otra vez ImageInfo lo que vamos a hacer es que nos busque en su base de datos a qué sistema operativo, versión de sistema operativo corresponde. En este caso nos da que es un Windows 7 SDISPAC 1, 4 bits, o SDISPAC 0 o alguno. Vamos a utilizar el de Windows 7 para ver qué proceso, qué información podemos obtener. Para eso, nuevamente, invocamos justamente al archivo, pero en este caso le pasamos menos profile y con la información del sistema operativo que fue detectado. Y hacemos un PC-tree. El PC-tree lo que nos va a mostrar en forma de árbol todos los procesos que se fueron ejecutando. Vamos a ver que en el lado izquierdo se va a ir corriendo a través de qué proceso depende. Nosotros vamos a tener por cada programa que se está ejecutando un número de proceso y a su vez un PPID. El PPID es de quién depende. Fíjense que acá, por ejemplo, Services tiene el 428, tiene su propio proceso que es el 484, pero depende del 428. 428 de acá, que depende de wininit.s, que depende del 312. ¿Sí? Y así cada uno. Vamos a tener todos los procesos. Cada vez que nosotros ejecutamos cualquier herramienta, o aunque sea un listado como un ls para ver el contenido de los directorios, el contenido de los archivos, cada uno de esas ejecuciones va a tener un número de proceso. Una vez que eso termina, listo, ese número de proceso desaparece. Bien, vemos, y vemos que hay un archivo WinRAR que está ejecutando. Perfecto, con el número de proceso 2420, que depende del proceso 1580. Fíjese que también el Notepad depende del 1580, varios dependen del 1580. Y el 1580 es Explorer. Bien, una vez que tenemos ese proceso, ¿sí?, que le podemos indicar, le podemos decir que me muestre el CMD del año. O sea, qué es lo que ejecutó, cuál es el comando que ejecutó. Es decir, yo tomo un archivo con el WinRAR, lo descomprimo.
Y bueno, ¿cuál fue el archivo que ejecutó? ¿Qué archivo tomó para descomprimir? Vamos a ver el nombre del programa de WinRAR y el nombre del programa en el cual está descomprimiendo. Bien, una vez que obtengo eso, puedo hacer un file scan. El file scan lo que va a hacer es mostrarme todos los archivos, ¿sí? Y lo que voy a hacer es justamente buscar ese archivo RAR, que fue justamente el que verifiqué que estaba ejecutando, que estaba descomprimiendo. Dentro de ese archivo que me generó ese listado, lo busco, voy a la información, que es justamente el archivo, y me va a dar un object. Y lo que quiero es bajar justamente este archivo, este punto RAR, ¿sí? El archivo que tomó, porque lo tenía en memoria. Entonces lo que hago con un file, "-q", le paso justamente ese object, memoria, y lo guardo en el directorio de evidencia. Listo, eso me lo termina bajando y voy a encontrar el archivo RAR que me bajó, ¿sí? El archivo de evidencia. Hago un file de ese archivo, ¿sí? Y obtengo que es justamente un archivo RAR. Hago un RAR de ese archivo y obtengo una información donde me dice que hay un stage 2.png, pero que justamente requiere una password. Perfecto. Voy a verificar el history de Internet Explorer, a ver por dónde navegó. Voy a ver la información de navegación y me encuentro que, bueno, acá hay una URL en el cual vemos que tiene el siguiente string, ¿sí? Este string. Nuevamente decodifico en base 64, ¿sí? Y obtengo el siguiente flag. Tomo toda esta porción, me mostró de base 64 descodificada. Nuevamente hago el unrar "-x" para extraer e ingreso esta bandera como contraseña. ¿Sí? Y el resultado que obtuve, que era una imagen, termina siendo esta. Bueno, acá por último obtenemos todas las distintas programas que estuvimos trabajando en el día de hoy, ¿sí? Con las distintas herramientas, con los distintos software que fueron siendo utilizados, ¿sí? Y acá les dejo justamente todo. Todos estos retos que estuvimos viendo están en GitHub, como bien les indiqué, que está al principio, y podemos ir siguiendo cada uno de estos retos para ir descifrando, viendo qué información hay. Tenemos de lo que es tecnografía hasta lo que es forense. ¿Sí? Acá tenemos después distintos retos y herramientas, distintos retos que podemos derivar dentro de lo que es forense, lo que es hacking, lo que es hash, lo que es estenografía, etc. ¿Sí? Dentro del trickhub.com voy a obtener ciertos tutoriales también, que la verdad que es bastante interesante. En realidad todos son interesantes como para ir aprendiendo y viendo cómo nos desafían, nos ponen un reto y cómo nos tenemos que ingeniar para ver cuál es la bandera y después, una vez que obtenemos esa bandera, hacemos un MD5 y pasamos ese flag, ese MD5, justamente para verificar que sea correcto y pasar así justamente el CTF. Bueno, acá les dejo mi información dentro de lo que es mi GitHub. No solamente tengo los retos, sino también tengo mucha información con respecto a container de OSINT que se dio el año pasado. Así que bueno, espero que lo hayan disfrutado, que les haya gustado y que les haya sido bastante útil. Acá está mi LinkedIn y cualquier cosa me pueden escribir a Gmail. Así que espero que les haya gustado. Muchísimas gracias.